Buenas, ¿cómo andan? Este ojo que ven acá es el ojo de Julio Leparc, este artista argentino. Es uno de los grandes, nació en Mendoza en 1928 y la verdad que es súper conocido. Si ustedes googlean un toque van a encontrar un montón de info y un montón de obras de él. Tiene muchas obras de arte cinético, o sea, cosas que se mueven y que se vuelven arte óptico, ¿no? También al mismo tiempo, cosas que distorsionan la vista de las personas. Juega mucho con los colores, con los reflejos, con las luces, con los fluidos también. Así que está bueno, ¿eh? Realmente si googlean un poco, si no lo conocen, es genial. Y si tienen la oportunidad de ver alguna de sus obras en vivo, la van a pasar muy bien. Lo traigo acá porque hace poco o sea, me volví a encontrar con él y, o sea, en relación con su obra, no lo conozco personalmente ni mucho menos, pero digo, googleando un poco de él, vi estas imágenes, esta serie que no sabía que estaba haciendo cosas por este lado, y encontré que tienen unos patrones de colores súper lindos y bueno, en algún momento pensé, bueno, yo podría llegar a hacer algún programita en Processing que haga algo parecido a esto. Y, por ejemplo, esta serie es buenísima. Estos son como unos paneles casi de 2 metros por 2 metros y los va conectando, ¿no? Uno al lado del otro y genera como una galería muy extensa, ¿no? Está buenísimo. Yo vi estos y dije, bueno, podría llegar a hacer algún programita que hiciera alguno de estos. Y cuando me había decidido hacerlo, la verdad que me colgué, porque no lo empecé a hacer. ¿Por qué me colgué? Bueno, porque vi esta publicidad que dije, bueno, esta publicidad tiene algo acá atrás, ¿no? Estos patrones que ven acá, que me encantaron. Me puse a hacer el programita que hace esto. Esta es una publicidad del... Ah, mira, yo le puse acá, Rock Va, no, es Bar Rock. Son dos cosas distintas. Del barroco. Cuando vi estos patrones atrás de la publicidad dije, bueno, esto yo podría armar un diseño generativo de esto. La verdad que no sé si está hecho con un programita de forma generativa, pero tranquilamente puedo armar un patrón en un programita de processing que haga esto. Y cuando lo terminé, decidí ponerle un poco de color y me quedó este programita que vemos acá, que la verdad que me gusta mucho, es un diseño súper interesante, lo podemos cambiar incluso. Y cuando lo terminé, observé lo que había hecho y recordé que mi intención antes de ponerme a hacer lo del bar rock era trabajar con estas ideas. Así que, por ejemplo, esto, ¿no? Es realmente muy parecido. Por lo menos la paleta de colores y eso. Y bueno, simplemente contarles esta anécdota como excusa para ponernos a hacer este programita. La verdad que Joe Leparc, digamos, lo rebanco, es un artista que me encanta lo que hace. No es que tenga que bancarlo, ni mucho menos. Tiene una trayectoria que no tiene nada que ver con lo que yo piense de él, pero es interesantísimo las cosas que hace. Y bueno, un poco inspirándome en el cariño por su obra, es que les traigo estos patrones que, bueno, al mismo tiempo tienen que ver con esta publicidad, así que juntamos todo, hacemos un videito y sale como piña. Lo que vamos a hacer hoy no es esta versión terminada con la distorsión de colores y todo eso, porque la verdad que lleva mucho prueba y error lo que yo hice para llegar a esta prueba, a esta secuencia de colores. Lo que vamos a hacer es este programita que está acá, que es básicamente la misma idea, pero donde solamente se explora el patrón de arcos, ¿no? Que conforman esta publicidad que veíamos acá. Vamos a hacer este programa, ¿está bien? Yo lo que pensé fue lo siguiente. Bueno, yo veo que hay como una especie de grilla, ¿no? Si yo hago un zoom acá, veo que hay como una grilla. Y que la grilla tiene unos arcos, cada uno de los rectángulos, de los cuadrados que conforman la grilla, tienen unos arcos por arriba y unos arcos por abajo, ¿no? Vean, en este caso sería estos arcos de 90 grados, ¿no? Y otros que pasan por abajo.
estos serían estos los que van por arriba y otros que van por abajo. Entonces yo lo que me lo puse a ver y encontré que había 4 tipos de arcos distintos. Voy a dibujarlos a mano, los 4 acá, para poder entender primero la lógica y después nos ponemos a programarla. Lo que encontré era que todos los arcos partían de un punto y se extendían por 90 grados, ¿no? O sea, empezaban en un ángulo y se proyectaban 90 grados, ¿sí? Una cosa así, pero bueno, todos concéntricos. Y que por abajo aparecían otros que nacían de la diagonal, digamos, en el vértice que estaba opuesto por la diagonalmente, y que esos eran exactamente iguales, pero eran tapados por los anteriores. Y que de estos había 4 casos. Por ejemplo, este donde el inicio está arriba y a la izquierda, después otro que es igual, pero que el que aparece por arriba empieza naciendo abajo y a la derecha, y el que pasa por abajo nace en el mismo lugar que en el otro nacía por arriba, o sea, arriba y a la izquierda, ¿no? Este sería el punto del centro de todos estos arcos, este sería el punto del centro de todos estos otros. Nosotros acá estamos usando los 2 puntos que conforman la diagonal de cada una de estas celdas, pero solamente en esta diagonal. Existe la misma situación, pero usando la otra diagonal, donde tenemos la posibilidad de ver los arcos que nacen en este centro, ¿no? Algo así, y por abajo los que nacen con este centro, no algo así, que se ven tapados. Y usando la misma diagonal tenemos la otra situación, donde vemos que nacen por acá, pero que no son tapados, ¿sí? Algo así. Y los que nacen en este otro punto, pero se tapan por los anteriores. Esas serían como las 4 situaciones. Tendríamos el tipo 1, 2... 3 y 4, ¿no? Serían 4 patrones que, si los combinamos, llegamos a tener un patrón de este tipo, ¿no? Eso es lo que vamos a programar hoy. Ahora bien, ¿qué elementos tenemos dentro de Processing para poder hacer eso? Bueno, tenemos una función que se llama arco, ¿sí? Que es similar a la función elipse, ¿sí? La función elipse la venimos usando y tiene como parámetros el X y el Y del centro de los arcos. Luego tiene el tamaño en X, el tamaño en Y, ¿no? Que sería este lado y este lado para cada uno de los arcos. Y luego un ángulo de inicio y un ángulo de fin. Esos son los 6 parámetros de la función arco. Son una bocha de parámetros. Pero la verdad que la mayoría de estos los vamos a ir sabiendo. ¿Por qué? Porque el X e Y va a estar relacionado con el tamaño, la posición de cada uno de los cuadrados de la grilla. El tamaño va a ser el tamaño de la grilla y va a ir disminuyendo para poder hacer cada uno de los arcos que conforman cada uno de los grupos, de los 2 grupos de arcos que hay dentro de cada una de las celdas de la grilla. Y luego el ángulo de inicio y fin es aquello que voy a tener que calcular para poder darle un inicio y un fin a los arcos. ¿Dónde empiezo? Digamos, como si yo tuviese un transportador, ¿viste? ¿Dónde lo clavo y hasta dónde lo hago rotar? Así que vamos a ir, por ello vamos a empezar con un programita en blanco y vamos a ir haciéndolo de a poco. Vamos a ver si podemos ir mostrando por pantalla algunas cositas intermedias. Por ejemplo, a mí lo primero que se me ocurre es hacer un programa que, laburando con objetos, imprima una serie de rectángulos, ¿no? Uno al lado del otro. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer una clase que se llame Celda, ¿sí? La clase Celda va a tener un constructor que se va a llamar Celda, que va a tener parámetros. Ahora vamos a ver cuáles son. Pero antes de llenar eso, me gustaría saber cuáles son los atributos. Lo primero que voy a poner es el atributo de el punto de inicio, del punto de arriba a la izquierda, o sea, la posición. Y lo voy a guardar en un p-vector. Voy a usar un p-vector que lo voy a llamar posición, que va a ser igual a un new p-vector. No, lo voy a dejar vacío.
Voy a dejar la posición vacía. Después lo voy a llenar lo voy a llenar cuando construya el objeto. Va a tener una posición, va a tener un tamaño. También lo voy a guardar en un pvector. ¿Sí? O no es necesario. No, si los hago cuadrados, podría tenerlo como si fuese un entero. ¿Está bien? O sea, voy a pasar el mismo tamaño en X que en Y. ¿Y qué más va a tener? Va a tener el tipo. El tipo va a ser... ¿Qué tipo de celda es? Si es la del tipo 1, 2, 3 o 4. O sea, el dibujo dentro de cada una de las celdas. Así que en el constructor le voy a pasar cada uno de estos parámetros. El tipo puede ser entero. ¿Sí? Y todos estos tres atributos se los voy a pasar como parámetros al constructor para que al momento de construir el objeto yo tenga que decirle en qué posición lo construyo, con qué tamaño y de qué tipo. ¿Sí? Entonces, va a recibir un pvector que va a ser la posición. Va a recibir un entero que va a ser el tamaño. Y va a recibir un entero que va a ser el tipo. ¿Sí? Cada uno de estos parámetros, mi intención es moverlos a cada uno de los atributos que llevan el mismo nombre. Así que voy a hacer eso. El tamaño va a tomar el valor del parámetro del tamaño del constructor y el tipo lo mismo. Ahí está. Cada uno de los parámetros del constructor se lo paso a cada uno de los atributos de la clase. Entonces cuando yo llame al constructor de esto voy a poder observarlo. Vamos a empezar haciendo algo sencillo que sería mostrar la celda, solamente el rectángulo que muestra sus límites, ¿no? Así que vamos a poner en el mostrar, en un void mostrar, vamos a decirle que haga un rectángulo, ¿sí? En la posición X, posición Y, con el tamaño en X y el tamaño en Y. ¿Sí? Voy a mostrar solo eso y voy a empezar a construir el programa principal, donde la verdad que mostrar rectángulos no es lo que quiero hacer, pero para ir chequeando que todo vaya funcionando bien, voy a decirle que tengo un void setup, donde voy a decir que el size de la pantalla es de 800 por 800. Le voy a hacer una pantalla cuadrada llena de celdas cuadradas y voy a hacer un void draw, no mucho más. Acá adentro tengo que decirle dentro del setup que voy a crear un array de celdas, así que voy a hacer de celdas, ¿no? Voy a crear un array. Opa. Voy a crearlo de 2 dimensiones. Uy, ¿dónde tengo las...? Cuando cambio de teclado siempre me pierdo los corchetes, llaves, los paréntesis no, pero todo lo demás sí. Entonces vamos a decir que de la clase celdas voy a crear un array de 2 dimensiones que se va a llamar celdas, ¿sí? En plural. Dentro del setup le digo que celdas es igual a un nuevo array de celdas de 2 dimensiones, en donde voy a decirle que la cantidad de columnas y filas es la misma y que va a ser cantidad de... va a ser la variable cantidad, ¿sí? Que todavía no la declaré, la uso acá, la declaro como global y le voy a decir que son 5 por ahora, ¿está bien? Pero ya la tengo ahí declarado. Bien, entonces acá le estoy diciendo cuál es la dimensión del array. Ahora lo que tengo que hacer es decirle a cada uno de esos elementos de este arreglo de 2 dimensiones que construya el objeto puntualmente. Entonces voy a hacer un for int i igual a 0 mientras que i sea menor que la cantidad.
Ahí le sumo 1. Y adentro de esto le digo lo mismo para J. Entonces ahí tengo I y J para trabajar con esto. Y le digo que a celdas, a la celda IJ, le asigne una nueva celda en donde le voy a pasar los parámetros para que se vayan ubicando una abajo de la otra y una al lado de la otra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Estaría bueno calcular el tamaño, ¿no? Para saber cuál va a ser el tamaño de las celdas, que eso es uno de los parámetros que yo tengo que hacer. Entonces, voy a declarar acá una variable interna del setup que se llame tamaño. Y lo voy a calcular como el ancho de la pantalla dividido la cantidad de celdas que tengo. Eso me va a dar el ancho, que va a ser igual al alto, porque el ancho y el alto es lo mismo, y las celdas van a tener el mismo ancho que el alto, entonces esto va a funcionar bien. Pero ya que estamos, la voy a declarar como float, porque podría llegarme a dar decimales, ¿no? Al estar dividiendo. Entonces acá el tamaño lo voy a poner como float, acá el tamaño también lo voy a poner como float. Ya que estamos, mantenemos float en todo lo referente a la construcción de los arcos, porque voy a hacer arcos que se van a interseccionar o se van a encontrar con otros, y cuanto más preciso pueda hacer en las cuentas mejor, porque si no puedo llegar a tener un píxel de diferencia y eso va a traer bardo. Así que vamos bien. El tamaño, entonces, control T para acomodar un poco el texto, lo calculo como el ancho de la pantalla dividido la cantidad de celdas que tengo que hacer. Eso va a formar parte del constructor de cada uno de los elementos y va a ser el segundo parámetro. El tercer parámetro va a ser el tipo, que yo podría de una hacerlo aleatorio. ¿Está bien? Yo había dicho que teníamos 4 tipos, pero lo ideal sería que no sea de 1 a 4, sino que sean el 0, el 1, el 2 y el 3, ¿no? El tipo 0, 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque justo existe la función random, que yo le puedo decir random 4, ¿sí? Y me devuelve valores que como muchos son 4, pero nunca son 4. Nunca es 4, ¿no? Valores aleatorios entre 0 y 4, pero excluyendo el 4. Si yo lo transformo en entero, voy a tener 0, 1, 2 o 3, pero nunca 4. Entonces ahí ya está, tengo los 4 tipos resueltos. Me falta decirle cuál es la posición. Entonces la posición la tengo que calcular como un p-vector, porque eso espera el constructor. Entonces le voy a poner que es un nuevo p-vector, ¿sí? Y el constructor de la clase p-vector espera x e y. X e y va a estar relacionado con y con j. Y va a ser y j multiplicado por el tamaño, ¿sí? A medida que yo aumente el índice del for, me voy a ir colocando uno al lado del otro para i y uno abajo del otro para j. Así que bueno, esto estaría bien. Yo si ejecuto esto voy a ver que no pasa nada, porque no le estoy diciendo en ningún momento que muestre las celdas. Entonces dentro del draw, una de las cosas que voy a hacer es decirle para todas las celdas que las voy a llamar, a cada una de ellas las voy a llamar esta celda, que voy a encontrar dentro del array que se llama celdas, ¿no? Celdas, ¿qué me dice? Ah, no me permite porque es de 2 dimensiones. ¿Es por eso? Bueno, no importa. Voy a hacer esto acá. Voy a copiar esto. Y le voy a decir que voy a declarar una celda que llame esta celda, que va a ser igual a la celdas IJ, ¿no? Al elemento IJ. Banquen que me copié una llave de más. Control T, acomodo el texto. Está bien. Entonces declaro una celda que llame esta. Esta celda va a tomar el valor de cada uno de los elementos del array de celdas. Y esta, punto mostrar, va a mostrar cada una de estas celdas, ¿sí? Entonces si yo ejecuto esto, ahora sí tengo el array de cuadraditos. Estuvimos una bocha de tiempo, pero
Ahora tenemos un array de cuadraditos. Ahora podemos modificar la clase celdas y decirle que en vez de que muestre cuadraditos, que muestre arcos, y va a empezar a funcionar de forma interesante. Perfecto. Bien, bien, bien. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago para que esto funcione como yo quiero? Bueno, yo lo que voy a tener que hacer es preguntar por el tipo de celda y hacer algo distinto para cada una de ellas. Así que lo que se me ocurre es hacer algo así, miren. Dentro de demostrar, yo voy a comentar el código que me muestra el rectángulo. Ahí se ve mejor, ahí sí, ¿no? Voy a comentar este código que me muestra el rectángulo, ¿sí? Lo voy a comentar y voy a decirle. Voy a usar el case, ¿no? El switch para preguntar. Sí, el tipo de dato, el tipo de celda es 0, 1, 2 o 3, voy a hacer algo distinto. Y ahora hablamos de qué hago en ese caso, ¿no? En caso de que sea 0, voy a hacer algo. Uso el break porque puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3, pero nunca va a ser más de uno al mismo tiempo. Entonces no me sirve que chequee todos los casos del case. Me sirve que chequee uno solo. Ahí va. Bien. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, para mí lo que tiene que hacer el programa es dibujar unos arcos, después dibujar otros arcos. Entonces, esas dos situaciones las podemos resumir en dibujar arcos. ¿Está bien? Vamos a hacer un void dibujar arcos, o un void arcos, y luego en cada uno de estos case que representan cada uno de estos tipos, yo voy a llamarlo una vez para los arcos que se muestran por arriba y una vez para los arcos que se muestran por abajo. Primero voy a dibujar los que se muestran por abajo y luego los voy a tapar con los arcos que se muestran para arriba. Y de esa forma voy a tener los dos grupos de arcos que conforman cada una de las celdas, ¿sí? Entonces voy a empezar armando un void dentro de la clase que se llame void arcos, que va a imprimir los arcos para esta celda. Una de las cosas que voy a necesitar tener dentro de este void es un float que sea la cantidad de arcos, ¿sí? La cantidad de arcos me va a determinar cuántos arcos se pueden llegar a mostrar en esta celda. Lo único a tener en cuenta acá, que yo me di cuenta viendo la publicidad, es que miren, yo nunca parto de un vértice y hago un arco ahí, un arco puntual que no tiene dimensiones, como un puntito. Ese primer arco no lo hago. Y el último, el que parte de este punto y llega hasta el punto siguiente, tampoco. Entonces en realidad esta cantidad de arcos me representa 2 arcos menos de los que realmente estoy imprimiendo. Pero bueno, eso lo vamos a ver llegado el momento. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de estos 8 arcos que yo tengo dibujados acá? En un primer momento, ¿en qué posición aparecen? Porque yo para una misma celda puedo imprimir en cualquiera de sus vértices. Entonces yo dentro de la función arcos necesito saber en qué posición voy a dibujar los arcos. Eso debería ser un parámetro de la función arcos. Entonces yo le voy a pasar un p-vector, ¿sí?, que sea la posición. Y cuando yo llame llame varias veces a la función arcos dentro del void mostrar, le voy a tener que decir si lo muestra en la posición original de la celda, que es arriba a la izquierda, o en alguna de las posiciones alternativas que representan cada uno de los vértices de la celda. Eso es lo primero. Lo otro que necesito decirle es, bueno, ok, si yo voy a hacer arcos parado en este punto, ¿cuántas posibilidades tengo? Bueno, yo puedo mostrar estos de acá, o puedo mostrar estos que vienen para acá, que no los estoy mostrando, que serían unos arcos que nacen acá, pero que tienen esta dirección, ¿no? Estos serían otra posibilidad de arcos que podría mostrar acá.
O parado acá, yo podría llegar a mostrar unos arcos que vayan en este otro sentido, ¿no? Para allá. Bueno, a mí se me ocurrió que podía usar directamente la información que representa lo siguiente. Yo me paro acá, ¿y en qué ángulo empiezan los arcos? Que el ángulo de inicio es algo que yo necesito en la función de arcos, ¿no? Entonces digo, yo pongo el pinche acá, yo pongo el pinche del transportador ahí. Pero ¿en qué ángulo empiezo a escribir el arco? ¿No? Esa sería como la información que necesito. El ángulo de fin yo sé que siempre lo voy a tener 90 grados más allá que el ángulo de fin, ¿no? Yo me paro acá y yo, si empiezo en este ángulo, solamente tengo que girar 90 grados. En cualquiera de los casos, siempre giro 90 grados. Entonces, yo voy a necesitar pasarle como parámetro a la función de arcos un float que sea el ángulo de inicio. Voy a ponerle A, nada más. O ángulo. Voy a poner ángulo total. Voy a tener un solo ángulo. ¿Está bien? Genial. Entonces, vamos a armar algo. Yo necesito recorrer desde el arco más grande al arco más chico, ir imprimiendo varios arcos. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Con un for. Con un for que se llame, que tenga un int i igual a la cantidad de arcos, ¿sí? Menos 1, porque no quiero imprimir el último, ¿no? Porque no quiero llegar hasta el final. Eso lo habíamos pensado. Mientras que sea mayor que 0, pues tampoco no quiero imprimir ni el último ni el primero que podría imprimir en una celda, ¿no? En realidad esta idea de que yo llego con un arco hasta el vértice, este arco en realidad no lo voy a mostrar. Si es mayor que 0, entonces resto, porque yo quiero ir desde el más grande al más chico, ¿sí? Voy a construir esa idea. Entonces ahí tengo un índice i que va a ir disminuyendo desde el valor máximo, desde el número máximo de cantidad de arcos hasta 1, ¿no? Porque cuando es el número entero mayor que 0 es 1. Voy a ponerle un float acá para que todas las cuentas estén hechas en float y no comerme ningún decimal ni nada. Entonces, ahora lo que necesito es de llamar varias veces a la función arco para que vaya disminuyendo. Vamos a ver que me va a faltar un dato más antes de poder terminar con la función arco. Pero bueno, ¿cuáles serían esos parámetros? Bueno, por un lado, la posición del centro de los arcos. Eso lo tengo porque es el parámetro que yo puse acá. Sería la posición en X, ¿no? La posición en Y. Esos son los dos primeros parámetros de la función arcos. Los segundos serían el tamaño en X y en Y, que van a ser el mismo porque son arcos que están dentro de un cuadrado y no arcos que están dentro de un rectángulo donde uno de sus lados podrían ser más grande que el otro. Entonces el tamaño en realidad va a ser el mismo y va a depender de este valor de I. Pero va a depender de ese valor de I y además de la separación entre cada uno de estos arcos, que eso todavía no lo calculé. Acá también hice un poquito de prueba y error y llegué a esta cuenta que la n como separación, podríamos poner separación directamente, que la separación es igual a el tamaño en X, ¿sí? O sea que el tamaño, perdón, el ancho de la celda, ¿no? Que es este float que teníamos como atributo de la celda, que es el tamaño, dividido la cantidad de arcos. El tema que yo cuando hice esto me di cuenta que era el doble. Entonces, que era la mitad de lo que yo necesitaba. Entonces lo terminé multiplicando por 2. Me gustaría poder dar una justificación mejor que el de la prueba y error para esto, pero bueno, pasó eso, ¿no? Vamos a ver qué pasa si después le sacamos este por 2, van a ver que es así. Posiblemente en realidad yo no estoy mostrando con esta cuenta 11, para mí va por ahí. Pero bueno, vamos con esto. Entonces ahora con esta separación yo puedo decir que la separación por I
es el tamaño de cada uno de los arcos, ¿no? Bueno, yo tengo una separación de 5 y estoy imprimiendo el arco número 4, significa que estoy haciendo un arco de 20 de ancho. Lo mismo para X que para Y en cuanto a su tamaño, y ahora tengo que decirle cuál es el ángulo donde empieza y dónde es el ángulo que termina. Eso también es un parámetro de mi función void de arcos. Entonces acá le pongo el ángulo que yo le pasé por parámetro, y el siguiente ángulo, el ángulo de fin, es ese ángulo más 90 grados. Para elaborar con grados tengo que decirle que no estoy laburando en radianes, que es el sistema de ángulos por default. Entonces, dentro del setup yo tengo que decirle angle mod, creo que se llama la función, ¿sí? Angle, no sé cómo se llama, vamos a buscarla en la ayuda, ¿vale? A ver, Sarasa, referencia, vamos a ir a la referencia de esto y vamos a buscar acá angle mode, a ver, modo, elipse, rectángulo, image, color, hay un montón de modos, textura, blend, text, elipse, ¿no? A ver, vamos a ir, busquemos pi, que es uno de las pixels, pixel, no, vamos a buscarlo por acá. ¿Dónde está? Quiero encontrar la función que me permite decirle que estoy laburando con grados en vez de radianes, ¿no? Si no usamos radianes y ya fue, pero radians, a ver si por acá navego, radians, degrees, no. Creo que se podía setear el formato de los ángulos, o estoy flasheando. A ver, sí, parece que no, parece que estoy flasheando. Creo que eso era en P5, ¿no? Bueno, no importa. Vamos a usar los ángulos en radianes. 90 grados en radianes es la mitad de pi, que serían 180 grados, ¿no? Nosotros teníamos que 360 grados, ¿no? 360 es igual a 2pi, 180 es igual a pi, 90 grados es igual a pi sobre 2, ¿sí? Entonces, vamos a usar eso. Vamos a sumarle pi dividido 2. Ese va a ser el ángulo final. Empiezo en un ángulo y termino 90 grados después. Con esto tendríamos hecha la función de arcos. El tema es cómo llamo a la función de arcos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, sin complicarnos la vida, vamos a imprimir el primer grupo de arcos del primer caso. ¿Por qué? Porque en el primero yo ya sé el punto de origen. Es el punto donde empieza la celda, arriba a la izquierda. Entonces yo puedo decirle, imprimir los arcos, ¿sí?, que están en la posición de la celda y que tienen como ángulo de inicio 0. ¿Sí? Esto es 0 grados y a partir de ahí crece en sentido horario. Entonces yo esto lo sé. La celda tipo 0 y tipo 1 van a tener las dos estos arcos. Ambas van a tener otro grupo de arcos más que van a empezar en la posición que está opuesta por el vértice. Pero vamos a poner estos arcos y vamos a imprimirlos. Vamos a ver si muestra algo. Perfecto. Vemos que ya no se imprime el rectángulo y que los arcos que se muestran son todos, pero sin llegar al final. Eso es algo que nosotros queríamos. Acá estoy mostrando los arcos del tipo 0 y los del tipo 1. Pero para cada una de las celdas me falta el que completa el rectángulo, ¿no? El que empieza en el ángulo opuesto, ¿no? Por ejemplo, para esta celda tenemos todos empezando desde acá. Me faltan los que empiezan de este lado y van para allá. Perfecto, vamos a construir eso. Yo tengo que volver a llamar a la función arcos, pero diciéndole
que la posición ya no es más la original de la celda, sino la que está opuesta por el vértice. Entonces esta posición ya no la puedo usar, voy a tener que usar un nuevo p-vector, ¿sí? Un nuevo p-vector que va a ser igual a en x la posición de la celda más el tamaño. O sea, posición en x más el tamaño. Y en y es la misma fila más el tamaño. Sería posición en y más el tamaño. Perfecto. Si yo hago esto ahí, lo que voy a obtener es que me paro para crear los arcos acá, pero los voy a estar haciendo en el mismo ángulo, porque yo no modifiqué el ángulo de inicio, que es el segundo parámetro del void arcos. Yo, para decirle que me paro acá, pero que empiezo en esta posición y desde ahí los construyo, tengo que decirle cuál es el ángulo de inicio. El ángulo de inicio sería, si yo me paro acá, imprimirlos así serían desde el ángulo 0 en adelante, ¿no? Yo estaba en este punto, me transporté hasta este. Si yo le digo 0 grados, me va a imprimir los arcos que están acá. Si yo le digo 90 grados, van a imprimir los de acá hasta acá. Si yo le digo 180 grados, van a imprimirlos desde acá para allá. Esos son los que yo necesito que imprima. 180 grados son pi grados. Pi radianes, perdón. Entonces, hago eso. La diferencia entre la celda del tipo 0 y la del tipo 1 es el orden en que imprime cada uno de estos dos grupos de arcos. Así que si yo hago... yo tengo que imprimir primero los que aparecen abajo y después los que aparecen arriba, en este. Y en este hacer lo contrario. Entonces, yo llamo dos veces a lo mismo, pero lo que cambia es el orden. ¿Ven? Acá imprimo primero los que están opuestos por el vértice y después los que comparten el vértice con la posición original de la celda. Y en el caso de las celdas del tipo 1, hago lo mismo, pero en otro orden. Imprimo primero las que están ubicadas con el centro en la posición de la celda y luego la que tiene como centro el vértice opuesto por la diagonal. Si yo ejecuto esto, genial. Empiezo a ver que algunas de las celdas, las del tipo 1 y 2, van apareciendo bien. Ven que esta celda, por ejemplo, tiene las que están arriba son las de arriba a la izquierda. Y en esta de acá al lado, las que están arriba son las de abajo a la derecha. Así que ya está, estoy imprimiendo bien los del tipo 0 y 1. Vamos a calcular ahora la clase arcos, el método arcos, la llamada del método arcos, para el tipo 2 y el tipo 3. Va a pasar lo mismo, digamos, son dos formas, tengo que construir el del tipo 2 y luego dar vuelta la llamada. Pero bueno, pensémoslo un segundo. ¿Cuál es la posición? Supongamos ¿no? El caso del tipo 2. Mi celda tiene como posición esta. Entonces yo le tengo que decir que imprima arcos con este centro y con este otro centro, ¿no? Vamos a hacer que imprima primero el de abajo, que es el que es tapado por el siguiente. Entonces, ¿cuál es este punto? Bueno, este punto tiene la misma columna que la posición de la celda, pero está muchas filas más abajo. Entonces les voy a decir que la posición va a ser una nueva posición, p-vector, que tiene la misma fila, perdón, que tiene la misma columna que la posición de la celda, pero que está más abajo. Es la posición en y de la celda más el tamaño de la celda. Ahí voy a encontrar el centro de estos arcos que son tapados. A partir de ese momento, yo lo que tengo que pensar es ok, este es el centro, pero ¿desde qué ángulo empiezo a mostrar los arcos? Si este es el 0, yo tengo que decir, bueno, desde el 0 no, porque me los imprimiría acá abajo. 90 no, porque me los imprimiría desde acá hasta acá.
180 no, porque los imprimiría con este centro, pero en este cuadrante. Yo tengo que decirle desde acá para allá, ¿no? Desde 270. O dicho de otra forma, desde 3/4 de 2pi. O dicho de otra forma, de 3 medios de pi, ¿no? Que sería 1 medio de pi sería esto, 2 medios de pi sería esto, 3 medios de pi sería desde acá, ¿sí? Entonces le voy a decir 3 por pi dividido 2, ¿no? Eso sería 3 medios de pi. Eso sería en radianes 260 grados. Esto sería este punto de acá abajo. Y con este ángulo. Tengo que decirle este otro con este otro ángulo. Serían los arcos que empiezan en un punto que está muchas columnas más a la derecha. O sea que es una nueva posición. ¿Sí? Que no comparte la columna con la celda, sino que está más a la derecha. Por eso a la columna de la celda le sumamos el tamaño. Y desde ahí puedo pensar la fila. Y la fila sí es la misma que la celda. Entonces es la misma posición que la celda, ¿sí? El segundo parámetro es el ángulo. Parado acá, parado en este punto para esta celda, ¿no? Yo me paro en 0 grados, estaría imprimiendo en este cuadrante, que no es lo que necesito. Necesito pararme en 90 grados y imprimirlo desde ahí. Así que esto sería pi dividido 2, que es lo que corresponde a 90 grados. Si yo ejecuto esto ahora, debería haber algunas más. Ven que se va completando, ¿no? Tengo este caso, sería exactamente esta celda que vemos acá, ¿sí? Genial. Para el del tipo 3, que sería el último, es lo mismo que teníamos acá, pero cambiado el orden. Imprimir arriba, la que salía abajo y viceversa. Control T, lo acomodo y ahí debería tener todo el patrón. El patrón está saliendo bastante bien, salvo que pasan estas cosas acá. Eso es porque no le hice en el draw, sí, en el draw podría ser un background. Por ejemplo, 0. A ver cómo quedaría. No, perdón, 255. Lo vamos a hacer ahí. Vamos a dejarlo en blanco y negro. ¿Está bien? Ahí tengo lo que estuve buscando. A mí me gusta mucho de este patrón que en los centros, ¿no? En los vértices de la grilla se pierde la idea de circularidad y vemos estas intersecciones que no son circulares. Y eso para mí es magia. Eso para mí es la gracia de todo lo que está pasando. No solamente que se conecten, está bueno, sino que se rompa esta circularidad en estos puntos, me parece clave. Vamos a hacer una cosita más. Vamos a decirle que la línea es un poco más gruesa. ¿Sí? Stroke, weight. Ahí. Le voy a decir que la línea va a ser de 4 para que sea un poquito más gruesa. ¿Sí? Y ahí tengo este patrón que se va formando un poquito mejor. ¿Qué más le puedo decir? Le puedo decir que si yo cliqueo en una de las celdas, cambie el tipo. Y eso me va a permitir modificar esto que estoy viendo. Eso va a estar bueno. Vamos a ponerle un poco más. Vamos a ponerle 8, a ver. Uf, genial. Queda bastante lindo ahí. Vamos a dejarlo así y vamos a decir lo siguiente. Miren. Vamos a hacer uso del evento que se ejecuta cuando yo hago clic, que se llama void mouse preset. ¿Sí? El mouse preset es un evento que se ejecuta solo cuando yo hago clic. Entonces puedo decirle, che, recorre cuando yo aprieto clic, recorre todas las celdas, ¿sí? Y si pasa que el mouse X está entre las
entre los límites de las columnas de una celda y el mouse sí está entre los límites de las filas de una celda, significa que yo hice clic dentro de una celda. En ese caso, cambio el tipo. ¿Sí? Perfecto. Entonces sería que el mouse X sea mayor que la posición en X de esta celda que estoy trabajando en este momento. ¿No? Si pasa eso y al mismo tiempo pasa... Control Z. Si pasa esto. Va de nuevo, acá. Y al mismo tiempo pasa que el mouse X es menor que la posición en X de la celda más el tamaño, ¿sí?, de la celda. Entonces, ¿sí? Y al mismo tiempo pasa lo mismo pero en Y. O sea que el mouse, la posición en Y del mouse, Y es mayor, o sea, está más abajo que la primera fila de la celda y está más arriba que la última fila, ¿sí? Significa que yo hice clic dentro de la celda. En ese caso, modifico el tipo de celda que estoy visualizando, ¿sí? ¿Qué hago? Y bueno, a esta celda, punto el tipo, le sumo le sumo 1. El problema de esto es que las celdas tienen que ser 0, 1, 2 o 3. Entonces lo que voy a hacer es decirle que usar la función mod. Voy a usar la función mod 4. Si yo sumo esta variable y le hago mod 4, yo estoy seguro que lo que me va a devolver es la resta de la división del tipo por 4. ¿No? Cuando yo divido una variable por 4, el resto de esa división puede ser 0, 1, 2 o 3. 0 cuando es múltiplo de 4, 1, 2 o 3 cuando no es múltiplo de 4, pero nunca de ningún otro valor. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es decirle directamente que a la celda tipo le asigne la celda tipo más 1 y toda esa expresión, celda tipo 1 más 1, hacerle un módulo 4 y eso me va a devolver, si se pasa de 4, 0 o 1 o 2 o 3 y siempre se va a quedar dentro de ese rango. Entonces si yo ejecuto esto, lo que van a ver ahora es que yo, por ejemplo, a este círculo que está acá, yo agarro esta celda, le cambio el tipo y puedo ver cada uno de los 4 tipos, ¿no? Este sería el tipo 1, tipo 2, ven que ahora la de abajo se superpone, tipo 3, tipo 4. Y puedo hacer, puedo ir haciendo algunos patrones que yo quiera, por ejemplo, armar muchos circulitos, si es lo que quiero. O armar muchas conexiones entre los arcos. ¿Sí? Rompiendo los circulitos. Genial. Me encanta este diseño. Este diseño es una masa. Y la idea es dejarlo en este estado y que ustedes, si quieren y les interesa, puedan ver cómo hacer para colorear estos dibujitos. Esto que ven acá es una lógica para buscar los colores que va cambiando a medida que pasa el tiempo, pero no es lo único que se puede hacer. La verdad que hay muchas posibilidades. Por ejemplo, les muestro un par de casos que yo estuve haciendo o cosas que estuve investigando en torno de este algoritmo. Por ejemplo, esto es una fotito de la salida de uno de los programas donde yo hice que los arcos sean un poco más chicos. La verdad que me súper gustó también esto, porque se empiezan a ver como unos sectores
o unas líneas que en realidad no están. Y la verdad que funciona. Y déjenme buscar otro más que tengo por acá. A ver, processing en español. No. A ver dónde lo guardé. A ver si es este. No, no es este. Tenía uno donde yo había trabajado con la idea de que los arcos podían tener... Bueno, este es el sketch de esto que acabo de mostrarles. Creo que es este de acá. A ver. Bueno, nada, no lo encuentro. Después de última subo un videito más explicando eso. Nada, me quedo con esta idea. Había uno donde yo había hecho arcos de diferentes tamaños. Así que, nada, después se los paso. Esto es una masa, loco. Leparc es un genio. El que diseñó la publicidad del Bar Rock, le tengo mucho respeto. Y simplemente acá terminamos, loco. Genial, una masa. Nos vemos pronto.